Un día como hoy, pero en 1879, el monitor Huáscar le cerró el camino al transporte Rímac y lo capturó. Transporte Rímac era una embarcación chilena que llevaba un escuadrón de carabineros. Ese día ocurrió uno de los episodios más importantes de la Guerra del Pacífico y de la campaña naval de nuestro héroe Miguel Grau. El almirante Casareto, el almirante Fernando Casareto, director del Museo Naval del Perú, nos acompaña esta noche. Bienvenido, almirante. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Relátenos el suceso. ¿Qué ocurrió ese 23 de julio de 1879 en los mares del Perú? Como bien lo acaba de comentar usted, se produce un hecho trascendental en toda la guerra del Guano y el Salitre o guerra del Pacífico. El monitor Huáscar y la corbeta Unión capturan el transporte Rímac chileno, que llevaba nada menos que tremendo cargamento en munición, en documentación, en víveres, etcétera, etcétera, carbón. Pero el batallón Carabineros de Yungay, 258 plazas, 15 oficiales, 215 caballos. Entonces, el análisis es, la invasión se iba a producir ya. Y cuando el Huáscar y la Unión capturan el Rímac, entonces plantan la guerra. Claro. En la y lo campaña sorprenden. naval se planta la guerra. Al extremo que, no lo digo yo, lo dice Gonzalo Bull, historiador chileno, en su libro Guerra del Pacífico, se produce pues un aquelarre político y en la Marina, consecuentemente en la Marina, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una sorpresa, un golpe letal, de tal magnitud que el ministro Urrutia, el ministro de Guerra, cae. Y en una oportunidad hay un diálogo muy importante entre el presidente Aníbal Pinto y Rafael Sotomayor, que es el secretario de Guerra y Marina, ¿no? Uh-huh. Donde le dice las escenas vergonzosas acaecidas en el Senado con motivo de la pérdida del Rímac, me han dejado la convicción, esto lo dice Gonzalo Bulnes en su libro, sí. No lo digo yo ni lo dice sobre el peruano, la convicción que nunca debíamos comprometernos en guerra. Son palabras del presidente Aníbal Pinto. O sea que ese suceso pudo haber parado la guerra. Ese suceso debió haber parado la guerra porque los chilenos la pararon. La campaña naval para allí. Y se lo demuestro. El Huáscar es un buque que tiene cuántas toneladas, 1130. La corbeta Unión es un buque prácticamente, podríamos decirlo, de madera, con cierto trabajo en cobre, pero es un buque que no tiene el valor militar de los blindados. Los blindados chilenos tienen cuántas toneladas, 3.560, dos, Cochrane y Blanco. ¿Qué hacen entonces? El Cochrane ingresa a dique en Valparaíso. Valparaíso está a 885 millas de Arica. Claro. Entra el Cochrane a dique y hay una serie de medidas para cuidarlo. ¿De quién? Del Huáscar. Entonces yo me pregunto, oye, pues ¿el Huáscar va a ir a Valparaíso? Sí, Bulnes lo dice. Bulnes lo dice y prácticamente a la letra expresa a unos y a otros que temen la presencia del Huáscar en Valparaíso mientras se hace la carena y cuanto hay del Cochrane. Inclusive, con palabras textuales prácticamente de uno de los personajes, el Huáscar podría venir en busca del Cochrane o del dique. Uh-huh. Hasta allí, bueno, pues en Valparaíso, ¿no? Sale el Cochrane de Valparaíso y ahora viene al Blanco también. El Blanco en Mejillones. Pero cuidado que el Mejillones ya está a 300 millas de Arica. Eso ya es de fábula, ya. El Cochrane que está con sus cascos limpios, etcétera, etcétera. Entonces, con Covadonga cuidan el trabajo que se hace en el Blanco. Y nuevamente mencionan unos y otros al Huáscar. Cuidado que viene el Huáscar por arriba, Huáscar por abajo. Yo les voy a hacer un paréntesis para recordar, cuando trabajé en Chile como agregado naval,
había el problema Pinochet, ¿no? Entonces venían, lo que nosotros acá le dijimos en mi época, los rochabús. Ahí decían los pinochitos a unos carros policiales, hasta que llegó un carro grande. Le estoy hablando del año 1985. Cuando llegó ese carro grande, la gente de esa época, ¿sabe cómo le pusieron a ese carro grande policial? El Huáscar le pusieron. ¿Sí? Cero paréntesis, ¿verdad? Los chilenos. Le pusieron el Huáscar. Fíjese usted. El asunto es que Cochrane, Covadonga fortifican la playa, ponen cañones que no tenían antes en la playa, vigías, y realmente pues definitivamente, fíjese usted que había cambiado el ministro Urrutia. Acá hay una cosa muy importante. El comandante Juan José Latorre chileno lo era de la Magallanes. Entonces él y toda su dotación pasan al Cochrane. Cuando uno le cambia sabemos todos los oficiales, ¿no? A usted le cambia de colocación de un buque a otro, el buque tiene una dotación y cambia el comando, ¿no? El comandante, el segundo, uno que otro oficial. Pero en este caso, toda la dotación de la Magallanes pasa al Cochrane con Juan José Latorre. Entonces, hay pues un redimensionamiento de todo, ¿no? Por eso cuando a veces no faltan algunos, inclusive peruanos, ¿ah? Porque nosotros somos buenos para la guerra civil. También historia. O sea que lo que falló, diría usted, fueron los políticos, fue la diplomacia. Yo pienso, es opinión personal, que en ese momento la diplomacia debió hacer algo más que quedar estática. Porque si en Chile había ese aquelarre, inclusive al presidente Aníbal Pinto, recurro nuevamente a Bulnes, ¿verdad? Al presidente Aníbal Pinto, en una oportunidad de un personaje Saavedra, le dice: oye, no es cuestión solamente de cambiar al ministro. Pudiera ser que se requiera que el presidente, usa esa palabra, que el presidente abdique. O sea que podría también salir el presidente. Claro. Y nosotros, entonces, como No sabíamos, no estábamos ni enterados seguramente, porque estaban aquí adentro peleando. Los políticos estaban peleando entre ellos. Por supuesto. Uy, y esas terribles frases que hay de los políticos antes, no sé qué, que los chilenos, etcétera, etcétera. Pero definitivamente debió ocurrir pues algo en ese momento. ¿Cómo se produjo la captura del transporte Rímac? ¿Qué hizo el Huáscar? Muy bien. El Huáscar de la Unión, entonces, la estrategia es la siguiente, ¿no? Vamos a patrullar prácticamente frente a Antofagasta. Bueno, un poco es así. Antofagasta y Mejillones es como un yunque hacia el oeste, de norte a sur. La punta Tetas indica el ingreso para Antofagasta y la punta de Angamos el ingreso para Mejillones. Por eso Mejillones es el tema del blanco. Y Valparaíso más lejos, lo del Cochrane, ¿no? El asunto es que, digamos, la estrategia es, de alguna forma, por la velocidad que tenía la Unión, la sitúa en un área grave. Y él está en otra. La Unión hace el primer avistamiento del Rímac y persigue al Rímac y empieza a dispararle. Luego entra el Huáscar, dispara unos cañonazos y el buque entonces Rímac hizo bandera blanca de rendición. Se rindieron. Así es. En el Museo Naval acaba de estar uno de sus asistentes. Hemos inaugurado hace más o menos un año una pintura que es inédita, ¿no? Donde se puede ver el ingreso de los buques peruanos. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos poner a full pantalla, por favor? Síganos contando, por favor. El ingreso. La sala Honor y Gloria, al fondo está la pintura que yo le comento, y a los lados hay otras pinturas de otros temas. Ahí está. En la que estamos viendo acá es el ingreso a Arica. El pabellón peruano en el morro arriba, el buque de Matalote Pro es el que va adelante, es la Unión, después viene el Rímac con bandera blanca y detrás está el monitor Huáscar. Hay una curiosidad, digamos, en el tema de la Unión, que enarbola el pabellón peruano y debajo está el pabellón chileno, pero al revés. Es interesante el tema porque hay una carta de
un testimonio escrito, quiero decirlo, donde el comandante Lothrop del RIMAC se queja con el almirante Grau y le dice que han puesto la bandera digamos, boca abajo, ¿no? Bueno, Grau, supongo, le dice, bueno, yo no soy comandante, y se busque, ¿no? Si han puesto la bandera así, es cosa de ellos, ¿no? Eso es como cosa de anécdota, pero el tema, digamos, de fondo es el caso, ¿no? Bueno, aquí podemos ver el Huáscar. Esta es la sala que le comento, donde también tenemos otras pinturas que tienen relación. Este es el documento donde al almirante Grau, el comandante del RIMAC, le agradece la forma en que se ha comportado. Este es un original, tengo la buena suerte de haberlo adquirido en un momento que le comenté en Chile. Se dirigen al almirante Grau en inglés, ellos, claro, y le agradecen el comportamiento que él ha tenido. Lo que pasa es que Grau siempre es Grau, ¿no? Siempre fue un caballero. Siempre, definitivamente. Y nosotros, este es Lothrop, Fisher, Williams, que son oficiales del RIMAC. Si me permite ir a otro tema, esto es otro asunto, pero en todo caso, esto es la voladura de la Covadonga el 13 de septiembre en Chancay. La Covadonga es uno de los buques que estuvo en Iquique primero y que estuvo después en Angamos. El comandante y más de 100 hombres mueren acá cuando una fuerza de operaciones especiales pone un brulote. ¿Y por qué tenemos este óleo en Museo Naval? Porque yo estoy en contra de estar siempre dándole vueltas al tema de qué pena esto y qué pena lo otro, ¿no? Eso fue un triunfo importante porque el 13 de septiembre en Chancay, aún cuando estaba bloqueado prácticamente la costa peruana, tuvimos la capacidad de volar la Covadonga allí. Antes, el 3 de julio en el Callao, también hubo un suceso similar con otro buque, Loa. Estamos hablando de dos buques que estuvieron en Angamos, porque un grupo era Cochrane, O'Higgins y Loa, el otro era Blanco, Covadonga y Matías. El que vemos acá es justamente la voladura del... Bueno, esto es digamos, el porte estandarte de la Covadonga. En esta sala tenemos una serie de elementos que la Fuerza de Operaciones Especiales ha rescatado en Chancay. Este es el portaestandarte de la estrella acá, de la Covadonga. Pero como le comentaba, antes el 3 de julio en el Callao también vuela el Loa, en ambos casos comandante y más de 100 hombres, 90 en un caso, 108 en el otro. Pero el tema es que una de las divisiones de Angamos, Cochrane, O'Higgins y Loa, aquí se voló el Loa en el Callao. La otra es Blanco, Covadonga y Matías, aquí se voló Covadonga. Pero siempre hablamos que qué pena esto, qué pena lo otro, lo de aquí y lo de por allá. Pero yo quisiera insistir, en julio pudo parar la guerra, pudo salir el presidente, salió el ministro, cambiaron, bueno, por supuesto, comandante de la escuadra. Los comandantes de los buques, igual. Y la prueba está, como sabemos todos perfectamente, que cuando es capturado el 8 de octubre el Huáscar, 20 días después, desde Antofagasta, se inicia la invasión terrestre. Exactamente. Tan es así que el 2 de noviembre es Pisagua. Entonces, ¿el Huáscar paró la guerra? Sí, pero la pudo haber parado definitivamente. Antes. Mejor dicho, debió parar la guerra antes, ¿no? Definitivamente es así. Pero no sé por qué nosotros tenemos siempre una especie, estoy robando una frase, creo, de Ramón Rivero, una especie de tentación del fracaso, algo por el estilo, ¿no? Es cierto. Solo conmemoramos las fechas desgraciadas. Así es. ¿Por qué no enseñamos a los niños que sí lo decimos en el museo, que en la campaña naval no nos hundió el enemigo ningún buque? Y nosotros capturamos el RIMAC el 23 de julio, hundimos Covadonga, hundimos Loa, y el 25 de mayo también la lancha Independencia hunde la Janequeo aquí en la zona de San Lorenzo. Enseñemos a y nuestros Quique niños
que peleamos, 21 de mayo. Que defendimos. Así es. Es cierto que nuestros héroes defendieron nuestro territorio. Perdimos porque teníamos problemas de otra índole, pero nos defendimos. Así es. Y como dice Jacinto López, él se siente conmovido que el buque, que no tenía ni un tercio de la fortaleza de uno de los blindados, ese era el que acometía, mientras que los que tenían mayor capacidad artillera, blindaje, etcétera, etcétera, prácticamente estaban a la defensiva. Entonces, el que ofendía a la Marina con un solo buque, y recordemos que habíamos perdido la independencia el 21 de mayo en el combate de Iquique, ¿no? Cuando el Huáscar hunde la Esmeralda. Entonces, la independencia se pierde allí. Un buque de 2.000 toneladas, que fue un golpe fuerte, un golpe tan fuerte que uno podría pensar, bueno, ahora sí que estamos derrotados. Sin embargo, seguimos luchando, más aún. El segundo héroe de la Marina, disculpe que me dé un salto largo, el segundo héroe de la Marina, en mi concepto, no es exactamente los seres que estamos, digamos, como un poco acostumbrados a mencionar, ¿no? En mi concepto es Luis Germán Astete. ¿Por qué? Porque este capitán de navío, Luis Germán Astete, entonces su desempeño, digamos, como oficial de Marina, no exactamente en la propia campaña naval del 79, es muy importante en el transcurso de su carrera. Pero también algunas cosas de carácter político y esto y lo otro, donde siempre está metido Pierola, Nicolás Fernández, pero no sé Nicolás Pierola, en fin. Entonces hace que haya cierto desentendimiento con él. Pero cuando está bloqueado el Callao, entonces Luis Germán Astete es el hombre que está a cargo de la faja, digamos, Callao-Mar. Pero está bloqueado, entonces hay buques chilenos al frente. Cuando hay el hundimiento que le comenté a la voladura de la Covadonga el 13 de septiembre en Chancay, entonces Riveros, que está a cargo de este bloqueo, le ordena, pues, entre comillas, a Astete, que entregue la Unión y el RIMAC, que están adentro, porque ustedes acaban de volar la Covadonga. Así que nosotros vamos a cañonear el Callao si ustedes no nos entregan Unión y RIMAC. ¿Y sabe qué le contesta Astete? Le dice, en otras palabras, bueno, sí, pues están acá. Como están acá, ven a tomarlo, pues. Y no lo hacen. Después él, como sabemos, el 13 y el 15 de enero del 81 viene a ser ya la parte final de la guerra con Chorrillos y Miraflores. Él está a cargo de guarnición de Marina, de celadores del Callao. Se toma Lima, como sabemos, el 17 de enero, porque el 16 era la neutralización. ¿Y qué hace el Astete? Se despide de su familia, está documentado, y se va a la resistencia con Cáceres. Y este oficial de Marina muere a caballo en Huamachuco, donde no murió Cáceres. Él muere a caballo, cuando antes había defendido el Callao, digamos, en este bloqueo, y también había ocurrido de haberse batido en Miraflores con la gente de la Marina, celadores del Callao, guarnición de Marina. Entonces, hay cosas, pues, de la guerra que se deberían conocer un poquito más, como usted muy bien lo dice, y si vamos a hablar de coraje, yo acudo a usted, ¿no? Yo tengo clarísimo que en una época muy difícil que ambos compartimos, hay cosas que posiblemente no se deban mencionar, ¿no? Pero yo sé qué ocurrió contra usted cuando yo estaba en actividad, yo era director de información y toda esta cuestión, y qué cosas también me ocurrieron a mí, ¿no? Sí, y sé las agresiones que usted recibió por parte del delincuente Montesinos. Pero qué pena ahora, ¿no? De repente se viendo la televisión. Entonces, lo que yo quisiera relevar es el hecho que nosotros, los peruanos, tenemos un coraje, hombres y mujeres, una capacidad que los niños y los jóvenes deberían apreciar y deberían conocer. Pero si no difundimos las cosas, ¿cómo las van a conocer? Nuestro deber es difundirlas. Nuestro deber es difundirlas, y hoy día nos ha contado usted de Germán Astete
y la verdad es que la piel se me pone de gallina, ¿no? Qué peruanos maravillosos, y tenemos que saber, estamos en el mes de la patria, es la oportunidad para rescatar esas luces, ¿no es cierto?, que iluminan finalmente este país que en determinado momento va a terminar de salir. Todavía no terminamos de salir, pero vamos a terminar de salir. Y porque hay peruanos, claro que hay. Y este mes, como usted bien lo comenta, el mes de la patria también es el mes del natalicio del almirante Grau. Es verdad. El 27 de julio, y por eso yo me he permitido traerle una tarjeta que el comandante general está repartiendo con este motivo, a raíz con justamente del almirante Grau. Aquí usted puede ver la gorra del almirante Grau, y también atrás su primer hijo, Enrique. Ahí lo estoy mostrando. Un padre ejemplar. Grau es un ejemplo por donde se le mire, familiarmente, como militar, inclusive cuando también asume la diputación por Paita. Entonces el 27 de julio son 180 años, ¿no?, de su natalicio, 1934, ¿no? 27 de julio, y usted me perdonará, pero yo tengo un nieto del 26 de julio. por un día, no, Renato, por un día no coincide. Coincide con Grau, que es una pasión que usted tiene y que usted cultiva. Así gracias, es, almirante. Sí. Muchísimas gracias. Y estábamos comentando que ya que nos conocemos hace 23 años, yo le agradezco a usted siempre, en nombre de la Marina de Guerra, la oportunidad que me ofrece, que me da, aquí y en otros ambientes donde usted ha laborado. Y Dios mediante, pues, que este julio sea promesa, y con alegría compartida por todos nosotros, ¿no?, por la peruanidad. Totalmente, almirante. Muchísimas gracias y felices fiestas. Muchísimas gracias a usted.